Bueno, pues vamos a aprovechar, hermano, el tiempo abriendo nuestra Biblia ahí en el capítulo número 18 del libro de San Mateo. Hoy, ¿verdad?, vamos a hablar del perdón. Conforme hemos estado nosotros o han estado pasando los días, nosotros, ¿verdad?, nos hemos estado preparando, hemos estado buscando al Señor más continuamente. Yo quisiera, ¿verdad?, como siempre es mi deseo, de que todos los hermanos lleguemos a este nivel, al nivel de perdonar. Quiero, ¿verdad, hermanos? Por favor, ¿verdad?, que lo entendamos, que lo aprendamos y que lo vivamos. Necesitamos mucho nosotros, ¿verdad?, llegar a este nivel. En nuestra vida nosotros alcanzamos muchos niveles, no únicamente mentalmente, no únicamente secularmente, sino que alcanzamos, ¿verdad?, por medio de las experiencias, niveles. Y este nivel de perdonar, ¿verdad?, no es un nivel muy ligero, muy bajito, ¿no?, sino que es un nivel, ¿verdad?, que con el esfuerzo, con la oración, ¿verdad?, con la búsqueda constante a Dios, con las luchas, con las pruebas, con todo esto nosotros, ¿verdad?, vamos madurando, vamos buscando cada vez más nuestra relación más cercana con Dios. Quiero leer algo, ¿verdad?, primeramente sobre la palabra perdón para que nosotros la podamos entender bien. Esta palabra perdón en el Antiguo Testamento, o sea, tiene el concepto y se expresa principalmente por medio de palabras de tres raíces diferentes. Quiero que las veamos. Una de ellas es KPR, que para mencionarla en nuestro lenguaje sería KPR, así, para mencionar tres letras juntas, pero que son una palabra, nosotros así la mencionaríamos, pero generalmente transmite la idea de expiación. ¿Qué viene siendo expiación? Viene siendo, ¿verdad?, ofensa, culpa. O transmite, ¿verdad?, la idea de ofender, o transmite la idea, ¿verdad?, de ser culpable, y frecuentemente se emplea en relación con los sacrificios. Su uso para perdonar, vamos a mencionarlo así, implica que se lleva a cabo una expiación o una limpieza también de una culpa, de una deuda, vamos a mencionarlo así, o de una ofensa. Se lleva eso a la limpieza. Ahora, hay otro, esto es un verbo. El verbo NS es como se dice ya, pero se expresa de una manera, ¿verdad?, que significa básicamente levantar, llevar y presentar un cuadro gráfico, o sea, un cuadro relacionado en que el pecado es retirado e inmediatamente llevado. Esto es para ir haciendo conciencia de cada una de las palabras. Ahora, la tercera raíz es sib, de derivación desconocida, pero que en su uso se asemeja mucho a nuestro perdonar. En el Nuevo Testamento, hay dos verbos que se deben considerar.
Uno de ellos es gerizomai, que significa tratar benévolamente o tratar de buena voluntad. Y otro de ellos, afiemi, que significa despachar, soltar. Eso es lo que habla, ¿verdad?, de esas palabras que habla el Antiguo Testamento. Ahora, ya estamos en el capítulo número 18 del libro de San Mateo, en el Nuevo Testamento. Vamos a empezar ahí en el versículo número 21. Aquí es donde vamos a poner mucha atención en estas cosas, hermano. Versículo número 21. Dice así: entonces Pedro, llegándose a él, o sea, a el Señor, dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dice: no te digo hasta 7, mas aún hasta 70 veces 7. Me voy a detener un poquito. Pedro llega con el Señor, ¿verdad?, y le hace una pregunta. Quizás a Pedro, ¿verdad?, lo llegaron a ofender muchas veces, o él llegó a ofender, ¿verdad?, en algunas ocasiones, como suele suceder. Nosotros a veces ofendemos en algunas ocasiones, pero hay gente que como ofende, hermano. Hay gente que de por sí, ¿verdad?, no le redarguye, no le lastima ofender a nadie. Y Pedro hace esa pregunta, ¿verdad?, diciéndole al Señor que cuántas veces iba a perdonar a su hermano que pecare contra él. Aquí ya está hablando de un perdón, de un pecar entre hermanos. Y le dice: hasta 7. Se le hacía mucho, ¿verdad?, porque él quizás había perdonado 1 o 2 veces y por ahí le quedaba el rastro de algunas tantas veces soportar un poquito más. Le dice: no te digo 7, sino aún te digo 70 veces 7. 7 por 7, 49. Vamos a mencionar en este caso que le está dando a entender 490 veces. Viene siendo un sinónimo de siempre. Porque hablando entre hermanos, oiga, para que un hermano simplemente todavía las 7 veces puede ofender, pero ya llegar a ofender, ¿verdad?, 490 veces 7, y el Señor no está diciendo que se vayan a ir hacia allá, pero sí se puede rebasar mucho la cantidad de 7 ofendiendo a gente que no le redarguye, gente que no reconoce, gente que no entiende lo que es verdaderamente el perdón. Ahora, quiero decirle algo: aún 70 veces 7. Vamos a continuar. El versículo 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Toma, ¿verdad?, el ejemplo de un rey terreno, pero está poniendo, ¿verdad?, el ejemplo en este caso del reino de los cielos, lo pone como una semejanza a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, como el Señor un día va a hacer cuenta con nosotros. Y lo sigue diciendo: y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Me voy a detener un poco. Un talento viene siendo entre 27 y 30 kilogramos, ya sea de plata, ya sea de oro, pero viene siendo, ¿verdad?, un solo talento pesa, ¿verdad?, de 30
de 27 a 30 kilos. Ahora, este debía 10,000 talentos. Vamos a seguir viendo, dice. Mas a ese deudor, no pudiendo pagar, mandó su señor venderle y a su mujer e hijos con todo lo que tenía y que se le pagase. Entonces aquel siervo postrado le oraba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Oiga, lo espantó al decirle que lo iba a vender a él, que iba a venderlo con todo y mujer, y lo iba a vender con todo y hijos. Y se espanta el hombre, ¿verdad? Y dice que se postra, le adora y le dice al Señor: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Enseguida dice el versículo número 26: entonces aquel siervo postrado le adoraba diciendo: Señor, ten misericordia conmigo, o ten paciencia conmigo, mejor dicho, y yo te lo pagaré todo. 27. El Señor, movido a misericordia de aquel siervo, le soltó y le perdonó la deuda. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué tan endeudados estábamos nosotros? ¿Qué tan pecadores éramos nosotros? ¿Qué tantas cosas no cometíamos? ¿Qué tantas veces ofendimos nosotros al Señor con nuestra actitud, ¿verdad? Con una vida de pecado, con una vida de perdición, ¿verdad? Con una vida de maldad. Fíjese nada más, la deuda que teníamos. Pero resulta que cuando nosotros nos damos cuenta de lo que el Señor puede hacer con nosotros, o pudo haber hecho con nosotros, si nosotros seguimos con esa deuda encima, ¿verdad? Con eso, ¿verdad? De haber ofendido tanto a Dios, ¿qué hicimos cuando entendimos? Y nos dimos cuenta, ¿verdad?, que nuestro Dios es un Dios perdonador, que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Lo que hicimos es que nos postramos. Si es que lo hicimos todos. No todos hacen esto, porque cuando venimos nosotros al Señor, no venimos, ¿verdad?, ligeramente. Nosotros venimos arrepentidos, nos dimos cuenta de que habíamos ofendido al Señor. Hay gente que viene al Señor, no viene arrepentido, no viene, ¿verdad?, que ha meditado, sino que ha venido porque viene su pariente, viene su amigo, le hacen una invitación, o el ambiente, ¿verdad?, le parece bien, pero no se arrepiente nunca. Pero el hombre que se ha arrepentido, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué hizo usted, hermano, cuando se dio cuenta, ¿verdad?, de todas las deudas que tenía con el Señor? Y que se dio cuenta que el Señor es misericordioso. Se postró, fue un tiempo, ¿verdad?, de oración constante, aunque no estaba, fíjese, bautizado, pero ya había entendido. Al haber entendido, usted empezó a buscar, a pedirle al Señor misericordia, y el Señor obró y le perdonó todas las ofensas. Esto sucedió. Pero dice ya cuando le perdonó todas sus ofensas, ahora sí vamos a meternos al cuadro de la familia bíblica. Versículo número 28. Después de que sale perdonado de la deuda, y saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Un consiervo es el que sirve juntamente con él. Servía juntamente con él al rey. Nosotros, ¿verdad?, somos consiervos. Somos siervos porque servimos a Dios, pero somos consiervos porque juntamente servimos nosotros a Dios. Usted sirve a Dios conmigo, yo sirvo a Dios con usted, entonces somos compañeros. Ahora sigue diciendo que le debía 100 denarios, y trabando él le ahogaba diciendo: págame lo que debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo
y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel para que pagase la deuda. Ahí me voy a detener un poquito precisamente, ¿verdad?, para ver o para comprender mejor, ¿verdad?, la diferencia comparativa que había entre las dos deudas. Uno debía 10,000 talentos, el otro le debía al otro 100 denarios. Ahora, yo puedo ver esto, ¿verdad?, o le puedo llamar un contraste entre las dos deudas, cómo es asombroso, vaya, alucinante, podemos decirlo así. La lección, fíjese, es que nada que los hombres puedan hacernos se pueda comparar ni remotamente con lo que hemos hecho a Dios. Eso es. Ahora, fíjese la respuesta de Jesús. La vimos ahí, ¿verdad? No te digo solamente 7, sino aún hasta 70 veces 7. Fue esta la respuesta de Jesús, que el cristiano, así da a entender aquí, debe perdonar 70 veces 7. En otras palabras, que el perdón no tiene un límite computable. O sea, que no se puede calcular, que no tiene cuenta. El perdón no tiene un límite computable, hermano. No puedes decir tantas veces. Por eso yo mencionaba al principio y decía, ¿verdad?, que es un sinónimo de siempre. Esa es la madurez que se debe de alcanzar. Siempre perdonar, siempre perdonar. Llegando a alcanzar, hermano, esa madurez del perdón, usted va a empezar a perdonar desde su casa, desde su mujer, desde sus hijos, los hijos a los padres, ya hablando de hijos ya en edad, ¿verdad?, ya conscientes, y sobre todo, como estoy metiéndolos a hijos que están dentro ya del ambiente cristiano, que ya están bautizados, que ya están sirviendo al Señor, ya hay conciencia. Por eso es muy importante, cualquier muchacho que venga, ¿verdad?, a las aguas del bautismo, cualquier persona que venga a las aguas del bautismo, debe estar consciente, ¿verdad?, que el cristianismo no es algo muy fácil, no es una vida muy fácil de llevar. Estamos mencionando esto, ¿verdad?, sobre ese contraste, ¿verdad?, estamos mencionando eso. Fíjese, cuando la Biblia dice de 10,000 talentos, es decir, fíjese, vienen siendo 60 millones de denarios. Ahora, el denario equivalía a 10 pesetas, que era el sueldo diario, de un jornalero. 100 denarios equivalían a 1,000 pesetas. La deuda de 100 denarios, fíjese, se podía llevar en una bolsa, no en una bolsa del pantalón, ¿no?, en una bolsa, un solo saco, podemos decir. Eso era. Los 10,000 talentos, según el informe que yo vería, se requerían para llevarlos, fíjese, un ejército de 8,000 cargadores, cada uno con un saco de 50 kilos. Haga usted ahí, ¿verdad? Vamos a ver la diferencia, el contraste, ¿verdad?, entre las deudas. ¿Cuánto le debía este hombre al Señor o al rey? 10,000 talentos. Sale, ¿verdad?, perdonado, porque se humilla y viene, ¿verdad?, y se encuentra su consiervo que le debe 100 denarios y lo agarra del pescuezo, lo quería ahorcar. Paga lo que debes, ten paciencia conmigo. La paciencia que tuvo el Señor con cada uno de nosotros, y nos perdonó la deuda, era grande. Ahora, con el consiervo, ¿verdad?, no se detuvo y fue y lo metió a la cárcel. No quiso perdonarlo. Todavía hay gente así, hermano, dentro del ambiente cristiano, y no estoy hablando únicamente del ambiente religioso, no, estoy hablando dentro del ambiente cristiano, que qué duro es para perdonar.
Qué difícil es perdonar. Y se manifiesta cuando alguien no pide perdón. Se manifiesta inmediatamente. Cuando alguien ha aprendido a perdonar y ha aprendido a pedir perdón. Porque hay gente que ni siquiera ha aprendido a pedir, menos a perdonar. Es un trabajo tremendo con cada uno. Yo tengo que aprender primeramente, ¿verdad?, a perdonar, y tengo que aprender a pedir perdón. Hay gente que no reconoce, yo no he hecho nada malo, yo no le he hecho nada, ¿por qué voy a pedir perdón? O me hizo para no perdonarlo, me ha hecho esto y esto y esto y esto. La Biblia es muy clara cuando dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas, brasas ardientes de fuego amontonas sobre su cabeza. Esas ascuas de fuego lo avergüenzas. Esas son las ascuas de fuego. ¿Por qué? Porque yo le estoy haciendo el mal a alguien y aquel, ¿verdad?, vence con el bien el mal que yo le estoy haciendo. No le daría a usted vergüenza, ¿verdad? O que viniera alguien, o no le daría vergüenza a otra persona, ¿verdad?, que lo ha ofendido a usted. Y al haberlo ofendido a usted, usted le hace un favor, usted se le acerca, usted le dice esto. Ya vemos algunos tan orgullosos que no perdonamos, no hemos aprendido, no hemos alcanzado ese nivel, ¿verdad?, que nos está enseñando el Señor con esta experiencia. Esta experiencia que el Señor, ¿verdad?, nos está mostrando aquí. Vea el contraste que hay en la deuda. ¿Qué tanto le perdonó a usted el Señor? ¿A los cuántos años usted entendió, usted se bautizó? Hay algunos que ya venimos al Señor siendo unos viejos, o cuando menos siendo unos hombres maduros. Y antes de estar aquí, en la presencia del Señor, ¿qué hacíamos allá afuera? ¿Cómo era nuestra vida? Póngase a pensar su carácter, póngase a pensar sus acciones, póngase a pensar los vicios que tenía, póngase a pensar que eran puras obras dignas de muerte. Y ahora, aquí dentro del Señor, las deudas, a veces nosotros esas deudas son puras chipilezas, hermano. No me saludó, no me vio, no. Tantas cosas, ligeramente, no se hizo lo que yo quería, no se hizo como yo quería. Y no es así. No es así. ¿Por qué? Porque ¿qué son 100 denarios a 10,000 talentos? ¿Qué diferencia hay en lo que el Señor le perdonó al venir a las aguas del bautismo? Todos sus pecados, todas sus deudas. Y a veces nosotros no perdonamos las deudas, hermano. Esa es la razón por la cual se hacen en las iglesias bandos, grupitos. Abrazamos a quien nos abraza, le damos beso a quien nos da beso. Esta es una familia, como en una familia, ¿verdad? No en todas, hay familias, ¿verdad?, muy morales, hay familias que sin conocer siquiera a Dios, verá cómo se aman los hermanos unos a otros, cómo se ayudan familias, ¿verdad? Así como nos vemos muchos en nuestra familia, cómo vemos a nuestros hijos, cómo vemos a nuestra mujer, cómo nos ven ellos a nosotros. Entonces, así dentro del ambiente de Dios debemos nosotros vernos. Mire, hermano,
voy a mencionarle algo. ¿Cómo es que el perdonar tiene que ser análogo o semejante al perdón de Dios? Aquí mismo en el capítulo número 6, versículo número 9, fíjese qué atrevidos, qué atrevidos estos hombres, lo que le dijeron al Señor. Y yo creo que una oración así, con conciencia, el Señor en nosotros, ¿verdad?, hace muchas cosas. Dice el verso número 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano, verso 12, y perdónanos nuestras deudas, y lo ves de lo que dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Se la creería Dios? ¿Se las creería? Yo creo que sí. ¿Sabrá Dios? El Señor se daba cuenta de que, porque está hablando por la iglesia, Él está dando la oración que le llaman oración modelo. Él está dando cómo debe conducirse la iglesia de Dios. Y perdónanos nuestras deudas, está diciendo, así debe de hablar la iglesia. Así como la iglesia perdona a quienes le deben. Sinónimo, ¿verdad?, de siempre, ¿verdad? Una grande barrera hay ahí, ¿verdad?, cuando nos perdona el Señor. Y con esa conciencia, hermano, ¿cuántos tenemos esa libertad? Sea honesto. ¿Cuántos tenemos esa libertad de decirle al Señor y hacerlo? Tenemos esa libertad y lo hacemos. Hemos alcanzado, ¿verdad?, cierto grado, pero para alcanzar ese grado tienen que venir las experiencias contrarias, las experiencias difíciles, porque si no vienen a nuestra vida, nunca vamos a aprender. Pero a veces vienen a nuestra vida y es una vida llena de problemas contrarios, pero como nosotros, ¿verdad?, no hemos aprendido eso. Como nosotros, ¿verdad?, para cualquier cosa somos respondones, somos contestones. No maduramos, ahí nos quedamos, siempre estamos viviendo igual. No podemos alcanzar, porque acuérdese que la Biblia dice, ¿qué no sabes que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Corred de tal manera que obtengáis el premio. Uno lleva el premio. Y aquí está hablando de una carrera de obstáculos. Usted ha visto las carreras de obstáculos, ¿verdad? Ponen como unos burros así, bancos, y van corriendo, y van brincando, y van brincando. A veces los tumban, pero le siguen. Y pasan todos los obstáculos y llegan a la meta. Prosigo al blanco, dice, o a la meta, de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Ahí estamos nosotros, vamos corriendo. Cada obstáculo, cada problema, ¿verdad?, cada cosa, nosotros ese obstáculo lo vencemos, vamos venciendo, vamos madurando, vamos aprendiendo. Pero mientras no aprendemos, ahí está el obstáculo, ahí nos quedamos, no lo podemos brincar. Comienza la carrera otra vez, y comienza la carrera otra vez. Y si nosotros no vencemos, ese es un obstáculo que pienso yo que sería de los últimos obstáculos. El último obstáculo para llegar a cierto nivel, ¿verdad?, y poder llevar una vida de libertad. Los hombres de Dios decían, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no son simples palabras nada más. Digo yo, nosotros los humanos, para nosotros es muy difícil, hermano. Es muy difícil para nosotros, pero sí podemos
sí podemos. Vamos a salir, nosotros vamos a salir adelante. Marcos, libro de San Marcos, capítulo número 11, versículo número 24. Ahí hay una palabra, afiemi, permitir, dejar salir. Verso número 24 dice: por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creo que lo recibiréis y os vendrá. En la mañana se nos hablaba de la fe, ¿verdad? Se nos hablaban de tantas cosas, pero no nada más es que se nos hable, no nada más es hablar, no, se trata, ¿verdad?, de tener la experiencia precisamente de la oración. Por eso es muy importante siempre estar orando, no nada más en su casa. A veces no lo hacemos en nuestra casa. La razón es por la cual no aprendemos a sentir la satisfacción de cuando estamos orando, porque ahí es donde baja el Señor. Cuando usted empieza a platicar con Él, empieza a sentir la presencia de Dios. Hay una gente que vive en una vida de afán, y dice aquí: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed, tened fe, que lo vas a recibir y os vendrá. Esa es otra cosa, hermano, la incredulidad, ese es otro obstáculo. Estamos hablando de una carrera de obstáculos. La incredulidad es otro obstáculo. Y lo sigue diciendo: y cuando estuviereis orando, ¿qué dice ahí? Perdonad. Ahí aparece una palabra, afiemi, para referirse a permitir, a dejar salir. O sea, permítele, dale libertad. Porque a veces la gente viene queriendo agarrar la libertad. ¿Verdad que descansa cuando usted llega y pide perdón? ¡Ay, Señor! Y si aquel se endurece, pues allí va a estar usted batallando. Pero cuando dice: sí, hermano, ¿cómo no? Dios le bendiga, vamos, adelante. ¡Bum! Llega la libertad, hermano. Una vida de libertad es la que nosotros necesitamos. Sigue diciendo: y cuando estuvierais orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿No tienen algo contra alguien? ¿No tenemos algo contra alguien? Tenemos que hablar. Dice: y cuando estuvierais orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. ¿Para qué? Para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Fíjese lo que le había dicho ahí en el capítulo 6 de San Mateo. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y aquí ya el Señor provoca a que cuando se esté orando, porque a veces no oramos, nos acordamos de algo, ¿verdad?, o de alguien que nos hizo algo, ¿qué vamos a orar por él, verdad? Menos vamos a orar. Pero ahí cuando dice orando, se refiere a un reconocimiento de uno, para poder hacer conciencia. Perdónale, Señor, como dijo el Señor, perdónales, no saben lo que hacen. Realmente hay gente que no sabe lo que hace, cree que sabe hacer las cosas, cree que sabe lo de Dios, pero no es así, no sabe lo que hace. Porque una gente que sabe lo que hace, hermano, camina rectamente, busca la manera, ¿verdad?, de caminar rectamente. Por eso dice el texto muy claro: para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a ustedes sus ¿qué? Sus ofensas. Gloria sea al nombre del Señor Jesucristo. Lucas 6,
capítulo número 6 del libro de San Lucas. A veces estos mensajes, ¿verdad?, nos lastiman a algunos. Precisamente para eso son, para que nos sintamos lastimados por el Señor. Debe de ser el Señor. Y si Él hiere, la Biblia dice que Él cura, Él sana, Él nos sana a nosotros. Capítulo número 6, versículo número 31. Fíjese cómo dice ahí. Y como quieres que te hagan los hombres, así hazles también tú. ¿Por qué dirá el Señor eso? Usted quiere, ¿verdad?, que toda persona, todo el mundo lo trate bien. Ya está hablando, ¿verdad?, de los humanos. Bueno, ¿quiere usted que lo trate bien a alguien? Hágalo usted primero. Por eso la Biblia dice, el hombre que es amigo ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más conciencia, confianza que el hermano. Como quieres que te traten los hombres, ¿cómo quiero que me traten ustedes? Yo quiero que me traten bien. ¿Cómo quieren que los trate yo? Si a veces hay regaños, ¿verdad?, no soy yo, es la palabra de Dios. Cuando salga fuera de la palabra de Dios las cosas, ¿verdad?, ya es uno. Ya eso se le llama falla. Cuando lo hacemos fuera de la palabra de Dios, fuera del programa de Dios, ya somos nosotros. Y ahí es cuando debemos de pedir perdón. Pero a veces se agarra lo de Dios como que está fuera y no es así. Por eso dice así, como quieres que te hagan los hombres, así hazles tú también a ellos. Y luego fíjense lo que dice 32, porque si aman a los que los aman, ¿qué gracia tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. No es así la gente de allá afuera, que se la llevan muy bien con su vecino, se la llevan muy bien en el trabajo, se la llevan muy bien, ¿verdad?, con esos compadres y no aman a otros, ¿no? Por eso la sociedad está tan dividida. Ellos aman a los que los aman. Y nosotros los amamos a ellos porque queremos también que vengan y conozcan la verdad. Queremos que vengan al Señor. Sabemos que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y sabemos que a eso somos llamados, a ir a hablarle a la gente, mostrarle, ¿verdad?, el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, si es que alguien nos conoció. Y en este caso está diciendo que si nosotros amamos a quien nos ama, ¿qué gracia tenemos? Porque los pecadores o los que están fuera de Dios aman a los que los aman. Hay de pecadores a pecadores. No crea que los hijos de Dios no faltamos. No somos perfectos. Por eso nos manda a perdonar, porque faltamos. Por eso nos manda a que seamos perdonados, porque faltamos. Pero dice el texto muy claramente, dice, verso 33, y si haces bien a los que te hacen bien, ¿qué gracia tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Ahí está el intercambio de regalos, ¿verdad? Te regalo, me regalas. No te regalo, pues no me regalas. Pero nos la llevamos muy bien, te voy a dar un regalito. Y voy a recibir tu regalito. No, a este no le regalo nada. O no agarro nada de esto. Eso se hacen los pecadores. ¿Sí? Ellos hacen bien únicamente a los que les hacen bien.
Y así entre nosotros puede suceder lo mismo. Hacemos bien a los que nos hacen bien nada más. A los que la llevan bien con nosotros, ay, cómo me amo. Le amo, hermano. Y cuasi, cómo sobran los besos. Ahora sigue diciendo: y si prestas a aquellos de quienes esperas recibir, ¿qué gracia tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. No más. Fíjese cómo dice: prestar de quienes espero recibir. Voy a prestarle a este, cabo también me presta. Así vive la gente de allá afuera. Presta a los que le prestan. Sigue diciendo, verso 35, fíjese cómo dice ahí: amad pues a vuestros enemigos. Se está refiriendo a los enemigos únicamente, ¿verdad?, a los humanos. El demonio es nuestro enemigo porque estamos en una guerra constante con él. Nosotros fuera no tenemos enemigos, dentro no tenemos enemigos porque entre nosotros hay comunión, hay comunicación. El enemigo, ¿verdad?, es el de afuera, ese es el diablo. Los enemigos son los demonios. Y si nosotros tenemos enemigos de gente de afuera, ¿verdad?, ellos son nuestros enemigos. Nosotros no debemos de tomarlo de esa manera, aunque son enemigos porque ellos mismos se prestan. Dice el texto muy claro: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno o bondadoso para con los ingratos y malos. Fíjese cómo les dice ahí: y serán hijos del Altísimo. ¿Qué está diciendo ahí? Que no está todavía muy hecha para nosotros, ¿verdad? Hasta no cumplir con estas cosas. Hasta no cumplir con estas cosas, no la tenemos todavía muy segura. Nos está provocando, ¿verdad?, a hacer muchas cosas que debemos de hacer para poder ser considerados verdaderamente, ¿verdad?, hijos del Altísimo. Verso 36: ser pues piadosos o misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Por eso mencionaba yo cómo el perdón humano tiene que llevar una semejanza al perdón de Dios. Aquí ya está hablando del perdón humano, ¿verdad?, que tiene que ser semejante al perdón de Dios. Olvidarse de la ofensa. No somos perfectos, lo estoy mencionando, ¿verdad?, pero sí luchar, hermano, porque no es fácil. A ver, dígame, ¿quién es fácil perdonar? ¿Para quién es muy fácil perdonar? No que no perdone, pero lucha. Por eso la Biblia dice: no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Puede tener 23 horas todavía, pero ya cuando llega la 24ª, ay, ahí perdona ya. Eso es. No es fácil. Batalló todo el día. Pero hay gente que dura días, hay gente que dura semanas, hay gente que dura años, hermano, y no perdona. Y eso se hace un hábito, un mal hábito, una mala costumbre. ¿Por qué? Porque eso le va a perjudicar a su conciencia. Va a llegar el momento en que se la cauteriza. Ya cuando la conciencia se cauteriza, cuidado. Y es la oportunidad, ¿verdad?, que nosotros tenemos para llegar. Ya tenemos días, hermano, ¿verdad?, que no pasen los días que estamos en la preparación en vano y vayamos a venir el día, vea, como si hubiéramos hecho un esfuerzo, como si nos hubiéramos preparado.
vendríamos, hermano, en un estado de indignidad. Vamos a luchar, vamos a hacerlo. Cuando estemos orando, hermano, el Señor nos la pone muy difícil. Cuando estemos orando, vamos a perdonar. Y si alguien, hermano, nos ha hecho algo, acerquémonosle. Si alguien nos ha hecho algo, acerquémonosle. Yo creo que esto va a ser una bendición. El enemigo, ¿verdad?, no quiere. Pero qué gusto sería que todos, hermano, todos participáramos del partimiento del pan, de esta grande bendición, como un grupo, ¿verdad?, ordenado, organizado.